Continuamos con derrame pleural. ¿Cuáles van a ser los métodos de abordaje para estudiar un derrame pleural? Aquí les presento una pirámide invertida para mostrarles la importancia que tiene la realización de una buena historia clínica. Una buena y completa historia clínica con la toma de todos los datos pertinentes en la anamnesis, antecedentes personales, patológicos, no patológicos, un adecuado y exhaustivo examen físico y la utilización de exámenes complementarios, tanto laboratoriales como estudios de imagen. Finalmente, la toracocentesis forma parte de este método de abordaje del estudio del derrame pleural, ya que permite analizar el líquido realizando citología, antibiograma y la bioquímica de este líquido y poder caracterizarlo y clasificarlo como exudado o como trasudado y hacer por ende además otros estudios como el cultivo y antibiograma para identificar la causa si es de tipo infeccioso. Es posible también utilizar la broncoscopía, ya que puede aportar información adicional y si el diagnóstico no es concluyente, se puede recurrir a la realización de una biopsia transparietal por broncoscopía e incluso una toracotomía de ser necesario. Las manifestaciones clínicas del derrame pleural van a ser variables, por supuesto, dependiendo de la magnitud del derrame. Sin embargo, en común, los pacientes con derrame pleural van a acudir a la consulta con manifestación de dolor torácico, que es de tipo opresivo o pungitivo relacionado con la respiración, disnea, tos seca e irritativa. A la inspección puede existir, si el derrame es mayor, una desviación mediastínica y desviación de la tráquea, asimetría y abombamiento del hemitórax afectado, disminución de los movimientos respiratorios, horizontalización de las costillas por incremento del espacio intercostal. A la palpación podemos encontrar ausencia de vibraciones vocales, disminución de la elasticidad y de la expansibilidad, latido de punta desplazado contralateralmente. A la percusión podemos encontrar matidez, desaparición del área timpánica de Dravet y por hipersonoridad por encima del derrame y aumento de matidez a nivel de la columna vertebral. Durante la auscultación, ausencia o silencio respiratorio. Puede existir egofonía, que es escuchar la voz del paciente de manera temblorosa con un timbre nasal. Puede existir soplo pleural por aumento de la transmisión de los ruidos al pasar por una zona llena de líquido. Puede existir pectoriloquia, que es la percepción de la voz del paciente superficialmente en el sitio donde se ausculta, normalmente en la parte alta de los derrames. Y en cuanto a estudios complementarios, tenemos la radiografía PA de tórax, que nos va a mostrar los signos radiológicos más importantes van a ser opacidad del hemitórax afectado, desviación contralateral del mediastino y de la tráquea, separación de los espacios intercostales, descenso del diafragma, aumento del volumen del hemitórax afectado, ausencia de broncograma aéreo, borramiento de los ángulos cardiofrénico y costofrénico, el signo de menisco o la línea de Damoiseau, que es una línea cóncava, ¿sí?, que nos va a confirmar el diagnóstico de derrame. La radiografía AP de tórax nos permite ver derrames por encima de los 200 ml y si es necesario y no es posible visualizar derrames pequeños con esta radiografía, es preciso, si el paciente tiene clínica, sobre todo solicitar una radiografía lateral que nos va a permitir visualizar derrames tan pequeños como aquellos menores a 75 ml. Otra herramienta de diagnóstico que tenemos es la ecografía,
que es útil para realizar el diagnóstico de derrames pleurales de menos de 5 ml, desde 5 ml de derrame pleural. Permite cuantificar el derrame y observar su evolución, caracterizar el líquido pleural, localizar con precisión y valorar las características de este líquido. La loculación en cámaras puede servir además de guía, la ecografía a tiempo real para hacer una toracocentesis con visión de la punta de la aguja. Nos permite hacer también el estudio de biopsia pleural a tiempo real y la colocación de drenaje pleural. Durante la ecografía, los derrames pleurales de característica trasudado van a ser de tipo anecoicos. No presentan tabiques, en cambio los exudados sí son ecogénicos y pueden presentar tabiques. Los empiemas también son ecogénicos y presentan tabiques, y el hemotórax presenta áreas hiperecoicas dentro del derrame o zonas de ecogenicidad variable. La tomografía de tórax es otra herramienta que nos permite además visualizar la presencia de líquido libre por detrás de los lóbulos inferiores. Los grandes derrames envuelven el pulmón, extendiéndose dentro de las cisuras, nos permite identificar derrames cisurales, líquido loculado, que puede estar asociado a niveles hidroaéreos y engrosamiento pleural, colección de densidad líquida localizada, las formas atípicas, las formas que no tienen una localización específica y el signo de división pleural o engrosamiento de las pleuras a causa del derrame. Finalmente, la toracocentesis, que hemos dicho que es fundamental al momento de llegar a un diagnóstico más preciso porque nos permite analizar el líquido pleural y realizar una serie de estudios como la citología, antibiograma, bioquímica. La indicación se debe realizar siempre en todo derrame, excepto en pacientes con insuficiencia cardíaca que presenten fiebre, dolor pleurítico, ausencia de respuesta al tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva. Contraindicaciones: pacientes que tienen por radiografía de tórax o ecografía un derrame escaso con un volumen de menos de 1 centímetro entre la línea de derrame y la pared torácica, pacientes con trastornos de la coagulación que tengan riesgo de hemorragia durante la punción y pacientes poco cooperadores. Complicaciones: cuadros vagales por dolor durante la punción, neumotórax, hemotórax, punción de órganos o vísceras huecas, infección y edema ex vacuo. ¿Qué cosas voy a analizar o voy a solicitar o voy a ver en este líquido pleural obtenido por toracocentesis? Inicialmente la apariencia, por supuesto, la característica física externa de este líquido, el color, el olor, son características fundamentales porque ciertas enfermedades están determinadas por la turbidez y el olor del líquido. Enseguida les voy a mostrar una tabla. Por otro lado, debemos ver la celularidad. ¿Sí? Debemos ver qué predominio de células tiene este líquido. Citología, para ver la celularidad por medio del estudio citológico, es primordialmente importante en el diagnóstico de neoplasias pulmonares. El cultivo, para determinar el origen del germen en el derrame complicado con empiema. El pH también es importante. Hemos dicho que el pH del líquido pleural es alcalino. Un pH bajo en pacientes con derrame pleural maligno es dato directo de supervivencia, de pronóstico. Cuando es menor a 7.28, la supervivencia a 3 meses es del 38.9 a 61.6%. Presencia de glucosa. En ausencia de enfermedad pleural, la glucosa cruza libremente entre la membrana pleural y es equivalente a la sérica. Características macroscópicas, entonces: un olor pútrido nos orienta hacia un empiema anaeróbico. La presencia de restos alimentarios nos hacen sospechar de una rotura esofágica. Los restos biliares presentes en este líquido, colotórax o fístulas biliares. Un líquido pleural lechoso nos orienta hacia un quilotórax o pseudoquilotórax por perforación de conducto torácico. El olor a anchoas nos hace sospechar de la rotura de un absceso hepático amebiano. Características en cuanto a la coloración: amarillo pajizo frecuentemente es significativo de un proceso inflamatorio. Hemático, neoplásico, de características secundario a un trauma. Turbio,
puede ser empiema, lechoso, quilotórax, negro, micosis, amarillo verdoso, artritis reumatoide, pus, empiema, viscoso, mesotelioma. ¿Cuáles son los criterios para diferenciar exudados de trasudados? Son los criterios de Light. El líquido pleural se considera un exudado si uno o más de los siguientes criterios están presentes. Relación de proteínas en el líquido pleural en comparación con la cantidad de proteínas séricas mayor de 0.5. 2. Relación de deshidrogenasa láctica del líquido pleural en relación a la deshidrogenasa láctica sérica mayor de 0.6. Deshidrogenasa láctica en líquido pleural más de 2/3 del límite superior normal en suero son datos sugestivos de exudado. Y tenemos los criterios de Light modificados, ¿sí? Para diferenciar con otro tipo de características, además de las ya mencionadas, que tienen que ver con las proteínas y la deshidrogenasa láctica. Tenemos aquí que el trasudado tiene presencia de colesterol a razón de menos 45 miligramos por decilitro en comparación con los exudados que tienen una concentración mayor a 45 miligramos por decilitro. Podemos ver también otro tipo de comparaciones como el porcentaje de deshidrogenasa láctica en los trasudados es menor o igual a 45% versus en los exudados, que es más del 45% del límite superior en suero. Proteínas menos o igual a 2.9 gramos por decilitro en los trasudados en comparación al exudado, que es más de 2.9, y proteínas en sangre versus proteínas en el líquido pleural. En el trasudado es menos o igual a 1.2 gramos por decilitro y el exudado tiene más de 1.2. ¿Cuál es el tratamiento para abordar un derrame pleural? En general, el trasudado generalmente responde al tratamiento de la causa subyacente. Es importante llegar a ese diagnóstico. La toracocentesis terapéutica solo se va a indicar cuando existe un derrame masivo que cause disnea severa. La pleurodesis química es una reacción fibrosa que se realiza aplicando o administrando un líquido obliterante dentro de este espacio pleural, que es una alternativa para derrames pleurales malignos persistentes a pesar de la quimio y de la radioterapia. Los derrames paraneumónicos no complicados deben tratarse con antibióticos sistémicos. En los casos complicados se requiere el drenaje por un tubo de toracostomía para poder drenar completamente la pus, el empiema presente, que es una complicación del derrame pleural paraneumónico. La mayoría de los hemotórax se drenan con un sello de agua, con un sello de tórax, y se requiere una toracotomía cuando no pueda controlarse la hemorragia para remover la cantidad de coágulos o para tratar otras complicaciones del traumatismo torácico. Además, que es importante compensar al paciente en su estado hemodinámico reponiendo la volemia perdida y, por supuesto, cohibiendo la hemorragia, la hemostasia, la reposición hídrica y el drenaje automáticamente va a reponer la mecánica o va a mejorar la mecánica ventilatoria del paciente, mejorando el cuadro en general. Bien, eso sería todo por hoy en cuanto a derrame pleural. El próximo tema será neumotórax. Muchas gracias.